was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. What? I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. No. He said that. I've been stuck on Okay, we can. You made this mess and left me with ¡Qué nervios! Nada, amiga. now I'm gonna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. Muy buenas a todos, amigos. Arrancamos un directo más aquí en la Casa de los Guerreros, amigos. Sean bienvenidos toda mi queridísima bandera. Que reviente esta pedazo de comunidad de habla hispana. Hoy vamos a darlo todo, amigos. Vamos a demostrar que somos una gran comunidad, amigos. Así que sean todos bienvenidos a un directo más. Bueno, el momento tan ansiado ha llegado, amigos. Y tenemos con nosotros que ni más ni menos al señor Adrian Chong. Así que bueno, es un placer para mí darle la bienvenida al señor Adrian. Señor Adrian, welcome. Can talk now. Buenas, ¿cómo estamos, amigo? ¿Puedes traducir? Adrian, are you there? Yep, I'm here. Yeah, you can say hello. Hey, guys. Yeah. Bueno, How are bueno. you? Vamos a interactuar un poquito, chicos. Esto es una entrevista que vamos a hacerle a Adrian Chong. Es la primera entrevista que concede la comunidad de habla hispana y es un orgullo para nosotros, la comunidad de Espartano, poder estar aquí con una eminencia como es Adrian Chong. Si vas a traduce. Okay, traduzco. Okay, I'm gonna translate. He says that, well, he gave the welcome everyone and he welcomed you, so you're able now to say hello to people and well, we want to let you know that we are very, very, very happy to have you here and very proud of this achievement. Okay. Okay, so just hi everyone, and thank you very much to ESPARTANO and also Brenda for inviting me over to this podcast. And yep, no one else to add to that. Okay, Adrian dice que bueno, que muchas gracias por la invitación, que está muy contento de estar acá en este podcast y en esta entrevista y nos agradece a mí y a Espartano. Ok, el placer es nuestro. Chicos, les comento, tenemos más o menos una hora para estar con él. Así que vamos a empezar rápido con las preguntas, ¿ok? Y nada, comenzamos, chicos. Así que vamos con la primera pregunta. Y sería, ¿cómo encontraste el juego la primera vez? ¿Cómo empezaste a jugarlo? Ok, so, un momentito, negro, agregalo a Rawan al Vale, canal de voz. voy. ¿Sí? Mientras yo estoy haciendo la traducción. Vale. I'm sorry, Adrian. So, it was the first question that how did you find, we already talked about this, but first question would be, how did you find the game for the first time and when did you start playing it? Okay, so I found the game the first time I was actually using a battery app, oddly enough. I wanted to kind of clear the phone cache of my, I
wasn't even using my phone. I was using my mom's phone. And then they had like I guess like a recommended apps or games. And I happened to be just scrolling through the games. I actually first saw a tank game. I played that. I didn't really like it. And then there was a game called Walking War Robots. It wasn't called War Robots at the time, but I played that, and then I just got hooked like immediately after the first couple of games. And I guess the rest is history. And I started playing back in, it was October, November 2014, so a while back. So we could say that it was a love at the first gameplay. Yeah, pretty much. Okay, let me translate that. Bueno, Adrian se encontró con el juego de casualidad. Él estaba usando una aplicación, ni siquiera estaba usando su propio teléfono, estaba usando una app para limpiar el caché de otra aplicación en la tablet de la madre. Y comenta que esta aplicación le sugirió como unos juegos recomendados o aplicaciones recomendadas. Y primero entró a uno que era un juego de tanques, decía Tank Games, y jugó y no le gustó mucho. Después vio uno que se llamaba Walking War Robots, porque antes no se llamaba War Robots, se llamaba Walking War Robots. Y entonces lo jugó y se quedó enganchado inmediatamente. Y bueno, a partir de ahí, lo que todos ya sabemos, esto fue en más o menos octubre de 2014, así que ya hace un buen tiempo. Wow, benditas coincidencias. Bueno, Todas vamos. casualidades. Bendita coincidencia, la verdad. Pues vamos con la segunda pregunta, y es, si puede contarnos su historia con jugador, cómo fue su crecimiento, en qué clanes ha estado antes de estar en Vox y cómo llega al punto en el que se encuentra él ahora mismo. Okay. So the next question is if you can share with us your story as a player and how was your growth and what other clans you've been before Box and how did you get to the point you're now? Okay, so when I first started playing, I actually didn't even know at the time about like beacons. So I got in like on Springfield map, and I actually thought that I had to kill like all the robots. I didn't actually know there was teams at the time. So I still remember actually dropping in. I was like shooting my own teammates. I was like, why isn't their health dropping? And then I actually looked across like the battlefield and I saw these beacons and I actually ran to the beacon. I thought, well, maybe that gave me health or something, like power ups. I ran there, changed colors, kind of got like confused. So, and then I looked across the battlefield and I was like, oh, so there's actually a red team. And then I kind of clued in. But yeah, that was pretty much how I started. And then I just started leveling up my robots and stuff. I joined Clan Vox, I think it was like around about February, March 2015. So I didn't really join any other clans. I was actually kind of hesitant to join a clan because I had played another game prior to this a long time ago. And there's usually a lot of drama and stuff with clans. So that's kind of how it actually started. And then actually Vox kind of reached out to me and they asked me if I was interested. So I just kind of joined, and then that's pretty much how it ended up. And I'm actually now one of the leaders of Clan Vox with Fav's side. So we all know that. So would you say that your understanding of the game was something you did quickly, or it took some time to understand what the priorities were, like upgrading first the weapons and then the robots, how to make silver, how did you become an expert or a person that understands how the thing works? So it's kind of funny because at the time you could actually farm gold and silver. You can't do that now, but that's kind of how I kind of understood, like I started learning about the importance of weapons. Like even though, I was grinding silver and like gold at the time, these things actually taught me the importance of like weapons versus robots. And then I just started developing as a player. In terms of strategy, I used to play chess like a long time ago.
And also there was, strategy involved with, I used to play Quake and Quake 3 on the PC. And the clan that I was in actually for that game at the time was ranked as, one of North America's top for Capture the Flag. And I used to be, one of the, like the main person in terms of strategy for the clan that I was at with the time. They were very competitive. So I kind of brought those skills to War Robots. So I kind of fit in. I think for me, it was just like a slower version of like Quake and Quake 3. Oh, no, Rawan, is that you? Sí, el micro de Rawan. Rawan, stop feeding your cat. Welcome, Rawan. Static. Okay, so I will translate everything that just Adrian said. Voy a traducir todo lo que Adrián dijo, ¿ok? La segunda pregunta, que es acerca de la historia de él como jugador y cómo fue su crecimiento y en qué clanes estuvo antes de Vox y cómo llegó al punto en el que está ahora. Yo después hice una repregunta interesante. Rawan, we are going to mute your microphone if you don't stop making noise, ¿ok? Bueno, Adrian empezó, la primera vez que entró al juego, le pasó algo muy gracioso. Le pasó algo muy gracioso, que es que él, bueno, se encontró con un montón de robots y pensaba que había que matarlos a todos. Entonces empezó a dispararle a sus compañeros y como que al principio fue, ¿qué está pasando? Él no se había dado cuenta la primera vez que había dos equipos. Y tampoco estaba, al tanto de qué cosa eran las balizas y cómo funcionaba. Así que él entró el primer juego que jugó fue en Springfield. ¿Se acuerda de eso? Wow. Y bueno, entonces jugando se fue dando cuenta que había dos equipos y que había un equipo rojo. Entonces eso ya le dio un indicio de que, claro, ellos tenían que jugar como equipo y vencer al equipo rojo. Y cuando vio una baliza, se fue corriendo a la baliza porque, bueno, no sabía para qué servía, pero dijo, bueno, esto está acá, por algún motivo debe ser, por ahí me cura o pasa algo, ¿no? Entonces ahí vio cómo las balizas se volvían rojas y empezó a darse cuenta de cómo funcionaba. Y me contaba que con respecto a los clanes, él, bueno, empezó a jugar como en solitario y mencionó algo sobre que en ese momento no se podía, o que sí se podía, tipo, farmear oro y plata. Yo desconozco porque no sé cómo eran los inicios del juego, no sé si entendí bien del todo. La cuestión es que la cosa era diferente, funcionaba de otra manera, lo que es le llaman el grinding, que es como el juntar recursos, ¿no? Sí. Y se dio cuenta más o menos cómo ir obteniendo plata y cómo ir mejorando sus cosas. Y a Vox se unió más o menos en el 2015, o sea que fue prácticamente el primer clan. De hecho, fueron ellos los que estuvieron interesados en invitarlo a él porque se lo habían encontrado en batalla. Y de hecho él al principio estaba como dudando. Él dudaba si entrar o no, porque él había estado jugando, o sea, él tiene historia como gamer y en general él le parece que en los clanes hay mucho drama, viste que él es un tipo que no le gusta el drama. Qué bueno. Entonces no sabía si entrar o no, pero finalmente aceptó y bueno, está con ellos desde hace muchísimo tiempo, hasta que bueno, hoy por hoy se convirtió en líder. Yo después le pregunté cómo se desarrolló él, digamos, como un experto en el juego, ¿no? ¿En qué momento empezó a entender cómo funcionaban las cosas, la importancia de mejorar las armas antes que los robots, los recursos a recolectar, la importancia de eso? Entonces él dice que, bueno, una vez que más o menos descubrió cómo funcionaba, la misma interacción con otros jugadores que hacían exactamente lo opuesto, por ejemplo, mejoraban los robots en vez de las armas, y él se daba cuenta que les ganaba. Entonces se fue dando cuenta de cómo funcionaban y cuáles eran las mejores estrategias para crecer en cuanto a recursos y a crecer una cuenta. Pero además, dentro del juego, me contó algo muy interesante, que él es jugador de ajedrez. Wow. Y él tenía, o sea, un juego que es muy parecido al ajedrez en términos de estrategia, donde fue muy activo en Norteamérica
un juego, creo que, ¿cómo era? Tipo a captura la bandera, una cosa así, ¿me entendés? Como ese concepto de una estrategia, digamos, un juego de estrategia, de Sí, cómo sí. avanzar sobre el campo de juego para controlar y dominar el territorio. Y él estuvo muchísimo tiempo jugando con clan y con todo, a un nivel muy competitivo, ese tipo de juegos, y que ahí aprendió muchísimas habilidades que después más o menos las trasladó al juego, y por eso es tan crack y siempre gana todas las partidas. Bueno, eso no lo dijo, pero lo digo yo. Bueno, bueno, buenísimo. La verdad que es apasionante la historia del comienzo de Adrian. Pero bueno, vamos, como tenemos poquito tiempo, vamos a hacer un poco de incidir un poquito más en las preguntas ahora. Vamos con todo ahora con la que viene. La pregunta número 3 es, ¿cómo empezaste tu carrera en YouTube? Okay, so next question is, how did you start your YouTuber career? Okay, so this is kind of funny actually. So the reason why I actually got into YouTube actually wasn't because I was intending to do it. I actually wanted to catch cheaters because I was running into these guys that weren't taking damage at the time. I started recording my games, of them, and it just at the time that I was getting an audience. I didn't actually even know I had views and subscribers until someone in my clan mentioned to me, he's like, Adrian, do you know you have like 50 subscribers? And I think I had like, was it like 50,000 views or something at the time? And I was like, Wow. oh, I never bothered to check my YouTube channel. Maybe I should check it. So yeah, he was saying that I should really post more videos because, he enjoyed like my gameplay. And many others wanted to see more. And they were actually leaving comments, but I didn't actually know at the time because I wasn't really into YouTube that way. But yeah, that's how my YouTube channel started. Oh, very funny. I translate that. La carrera de Adrián empezó también de casualidad. Al principio él en realidad empezó a subir videos porque quería exponer a gente que hacía trampa. Entonces, No sé qué me entonces, recuerda. entonces él subió algunos videos para, bueno, justamente para exponer a gente que estaba haciendo trampa, gente que no recibía daño. Y dice que él ni siquiera lo chequeaba, su canal no lo revisaba, no se había dado cuenta que ya tenía como 50 suscriptores y un montón de vistas y comentarios inclusive. Y él no tenía ni idea hasta que un amigo del clan le avisó que sabías que tu canal tiene muchas vistas y suscriptores. Qué bueno. Entonces ahí lo alentaron a seguir subiendo videos porque aparte le dijeron que disfrutaban de su gameplay y de cómo jugaba y cómo hacía el juego, cómo veía el juego él. Así que más o menos ese es el resumen de cómo comenzó Qué sus bueno, muy inicios en... bueno. Muy, muy bueno. La verdad que sí. Bueno, le queríamos preguntar también a Adrian, ¿qué aficiones tiene aparte de War Robot? O sea, ¿qué otro juego juega o qué algún deporte si es lo que practica o lo que sea? Bueno, oímos que el ajedrez. Bueno, ahora sabremos si hay algo más. Okay, so next question would be that apart of War Robots, do you have any other hobbies or things you do just for fun? Well, for me, War Robots is a bit of fun and also like business Yeah. side of things because that's kind of what I do right now. But I do enjoy things like movies, sports, fishing, learning to trade markets, which I'm still getting into. I know it's something totally different from War Robots, but yeah, I do have other interests. What about Okay, you guys? which sports, may I ask? Hola. Ay, se me fue. Ahora. Okay, Adrian, which Yep. which sports do you like? Sorry? Which sports? Which sport? Well, I actually used to play a lot of sports back when I lived in South Africa. Not so much now, but I used to play a lot of basketball. I ran like track. I played cricket, tennis, table tennis. Yeah, a lot of swimming. I used to do a lot of stuff like that back when I lived in South Africa. Not so much now, though. But yeah, I do love sports. Yeah, I haven't you, gone fishing in a while. I like fishing. you do have multiple interests. Okay, so Adrian dice que, bueno, él originalmente es de Sudáfrica
Oh, no Y sabía. ¿no sabías? Sí, No, sí. no, yo pensé que era de Canadá. Sí, sí, es que vive en Canadá, pero él es originalmente de Sudáfrica. Ah, Y bueno, o sea, a él le gusta, tiene muchos intereses, disfruta mucho de pescar, eso ya lo sabía yo porque lo he escuchado decir eso. Tiene, o sea, le interesan mucho, le gustan los deportes y también, bueno, ahora está aprendiendo el mercado de divisas, viste, el trading y esa movida. Y bueno, también disfruta de otros juegos y los deportes que le gustan y que solían practicar mucho era, bueno, mucho básquet, tenis de mesa, que calculo que es ping pong, y sí. tenis. Y Sos un amante además, de los deportes, entonces, Adrián. sí. Bueno, Y nos preguntaba a nosotros que si teníamos algunas otras cosas aparte de War Robots. ¿Vos qué onda, papu? bueno, yo soy una vieja gloria, ya estoy hecho polvo, dile. Yo practiqué kickboxing a nivel competición y boxeo, pero ahora mismo estoy para tirar para la basura, básicamente, dile. So, Spartano is, he used to he used to practice kickboxing in a competitive level and boxing too. And he didn't say this, but he's also a chef and he's a great cook. He he knows how to cook Ah, pero things. dile que estoy para tirarme a la basura ahora, eso es importante que se lo diga. Wow, kickboxing. You know what? I actually have my one cousin is he's actually quite famous in South Africa. He doesn't do Wow. kickboxing anymore, but I think he might be a My, two-time world champion actually for his weight class. And he What? was actually asked to like act in like some movies and stuff too. But yeah, he was in he did Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Okay, what's his name? Maybe Spartano knows him. Uh, Maybe. Maybe. I believe Quentin Chong. Ok, Adrian tiene un pariente, un primo, que es una estrella de las artes marciales Muay Thai, Oh, y él ahora ya no practica más, pero fue 2 veces campeón del mundo, se llama Quinton Chong. bueno, lo Y de hecho, buscaré. Yo de sí, Sudáfrica conozco a Mai Bernardo, que ha sido el referente más importante en el K1 de Sudáfrica, que era un exboxeador profesional y se pasó al K1 y fue una verdadera bestia. Pero voy a buscar, dile que voy a buscar a su familiar. A ver, quiero verlo pelear. ok. He says that he's going to search your cousin's name and he wants to see him fighting. All right. Bueno, podemos hacer la siguiente pregunta y para mí esta pregunta es clave porque es una pregunta que debe envolver muchos sentimientos, o sea, para mí es algo increíble, y es cómo se sintió él al enterarse que iba a tener un piloto en el juego. Okay. Next question is, how did you feel when you knew that you would have a pilot under your name in the game? And how did you get those news and how did you feel about it? Okay, so I was actually very excited when they asked me if I wanted my pilot. I kind of had to pause for a second because I was wondering like what did they mean by like by like pilot, and then after that I was like, oh man, I wonder how much hate I'm gonna get after this. So yeah, but one of the community managers at the time he did contact me, and he was like, how do you feel about this? And I was like, well, what do you mean by like pilot? Because at the time they hadn't actually developed pilots, so I wasn't really sure like what did they mean by pilot. So I just kind of went with it, and then well, I guess they developed the pilots. But yeah, I didn't actually know what they meant by pilot at the time because it hadn't been introduced to the game. But I was That's it. excited for like being a character in the game, I guess. Yeah, I mean that must be some big news. Okay. Yep. Bueno, dijo que él estaba como muy, ¿cómo sería la traducción? Emocionado. Bueno, muy emocionado, claro, que se emocionó mucho sobre la noticia de que cuando él le contactó un community manager de aquella época y le preguntaron que qué pensaba él y cómo se sentía con el hecho de que
la posibilidad de que incluyeran un piloto, su piloto. Pero claro, él estaba confundido al principio porque en ese momento no existían los pilotos. Nosotros, nadie del juego, nadie, no sabíamos qué eran los pilotos ni para qué servían. Esto fue antes, ¿no? De que desarrollaran los pilotos. Sí. Entonces, claro, al principio estaba muy emocionado, pero también confundido hasta que después, bueno, fue entendiendo cómo venía la movida. Y también estaba, o sea, y también estaba como medio duditativo porque tenía miedo de recibir mucho hate. Se ve que a Adrian lo atosían un poco con el hate. Chicos, Adrian es un amor. ¿Por qué le tiran hate? No se No le entiende. tiren hate a Adrian, por favor. No. Adrian es muy buena persona. Bueno, Sí. sinceramente, o sea, yo me pongo en su lugar y tiene que haber sido algo espectacular, simplemente. Bueno, ahora le quiero preguntar si sabe si va a haber a otro creador de contenido de los grandes como él que pueda llegar a tener su piloto o simplemente fue una excepción. Okay. So, next question that is related to the previous one is that if you know anything about including new pilots or any other features based on real life people or famous YouTubers as yourself into the game. Or maybe that was the only one exception and it will never happen again. So I think actually when they introduced my pilot, I think they were they were using me more as a test subject to see how well that would go with players. But I'm not sure what their plans are. Hopefully they do add like other YouTubers and other influencers. I can definitely see that happening in the future. But I guess it depends on how like my pilot did. But yeah, I guess I'm kind of like the guinea pig for it. Okay. Bueno, entonces está diciendo que en realidad no sabe exactamente cuáles son sus planes. Él cree que fue como una especie de prueba, de testeo que hicieron a ver cómo reaccionaría la gente, los jugadores, ¿no? Con el hecho de tener gente de la vida real adentro del juego, como encarnando un personaje. A él le gustaría ver que otras personas también estuvieran adentro del juego, pero que igualmente se siente que se siente bien ser el único que por ahora está. Sí, la verdad que aparte es uno de los pilotos más usados en el juego. Sí, Así que, claro. bueno, hay unas preguntas, por ejemplo, que no sé si quieres las pasamos por el tiempo, que son, por ejemplo, lo de la profesión, que es la 8. Vamos a seguir con la 7 ahora, pero si te parece bien, hay preguntas que podemos pasar para hacer preguntas más interesantes. Sí, me parece bien. Vale. Okay. Una pregunta que es bastante interesante es si cree que veremos algún día Android y iOS y bueno, digamos, todas las plataformas unificadas totalmente. Okay, so this question is about platforms be fully merged. iOS and Android and other platforms. I think Game Room and Steam are going to be merged now. Do you know anything about that? Like I don't have any other additional information on that, but I think based on what they're doing right now, I think they are definitely going to be merging iOS and like Android. I don't know if they're going to be merging like all the platforms, but I think just based on what they've been doing recently, I think we are going to eventually see a full merge of like iOS and Android. What I'm kind of wondering though is maybe they are focusing more on the stability of the game right now because, with like players crashing, the lag and stuff, it's quite possible that they may have actually kind of delayed the whole merge thing for now. Because I see like the stability of the game and like the lag and the crashes. I think for them that's probably more priority than just merging the platforms. Exactly. At least this is what I think. It's not something they told me, but I would imagine so. Okay, yeah, it's clear. And let me ask you also: do you have any expectations about that? Would you like to see or participate in a way, or maybe merge your clan or invite another player from another platform to your clan or something like that? I have no doubt that in the future, when the platforms merge,
I don't think players are going to really see it as, I'm from Android or I'm from iOS. I think initially we will see that. It's kind of like how when the iOS and Android merged, iOS clans were saying, well, we're the best, and Android clans are saying, well, we're the best. In the end, when the platforms merge, I don't think players will really care about that much. I mean, they just want to play, have fun, compete. I think it will be more just, this clan versus this clan rather than the platforms. But that's just how I think things are going to work out in the end. Okay. Bueno, Adrian dice que él no tiene información adicional sobre cuándo o cómo ocurrirá la unión entre iOS y Android. Él opina que el juego en este momento tiene la prioridad, pero porque es su opinión, no porque sepa algo extra, sino que él opina que, y viendo la inestabilidad del juego, que hay muchos lags y muchos crashes, ¿no? Cuando se te buguea la aplicación y te saca de partida y ese tipo de cuestiones, él opina que seguramente estén retrasando la fusión entre iOS y Android, porque seguramente están trabajando en hacer el juego más estable. Y él cree que seguramente vayan a fusionar Android y iOS, pero no sabe si van a fusionar absolutamente todas las plataformas, porque es razonable, ¿no? Porque iOS y Android es un juego móvil, entonces debe ser más fácil que fusionar cosas que son exclusivas de PC. Entonces, bueno, también piensa que cuando eso suceda y que eventualmente todos vamos a presenciar la fusión absoluta de iOS y Android, seguramente vaya a haber un revuelo inicial donde la gente se empieza a mezclar y a querer competir un clan contra otro, pero después seguramente los jugadores ya, digamos, como va a ser todo lo mismo, ya va a dejar de existir esta cosa de rivalidad entre una plataforma y otra, porque cada uno va a querer tener su mejor clan y jugar y competir, digamos, como a la antigua, ¿no? Digamos, como siempre, no más que, Bueno. que eso es lo que piensa que va a suceder. Pues la verdad que muy buen análisis que nos alberga algo de esperanza para todos los que queremos que realmente pase de la unificación. Bueno, esta pregunta es una pregunta que me llama mucho la atención porque, bueno, sabemos todos que ellos han viajado a Rusia, han conocido las instalaciones de Pixonic y queremos saber cómo fue su experiencia en las oficinas de Pixonic, alguna historia en particular de contar de ese viaje, tuviste tiempo de pasar con los youtubers, cómo fue conocerlos, qué tal fue todo, si fue tan agradable, que nos gustaría saberlo de verdad, o sea, me hace mucha ilusión. So, ESPARTANO says that this is maybe the most interesting question, more interesting question. Sorry. About you traveling to Russia to Pixonic offices, and any story about that, and how did you feel, how they treat you, how and when did you meet other YouTubers, and your overall experience during that trip in particular. So are you talking about like the first trip or like just all the trips? Because I did do a couple of trips to them. But so like the first, my first trip there, it was actually a really good experience. I didn't really know what to expect. Like you see things in like movies and like on TV, like what like Moscow should be, or like just Russia in general, but it was totally not like that at all. So I think it was very enlightening, very educational. What I did find though, when I did visit them at the head office, you could tell that the employees are very passionate about what they do. I know some players might not think that, but you walk in there and you can tell that they actually enjoy doing what they're doing. I remember when they invited me to dinner, after they had given me like a tour and stuff. And I think it was around about 7, almost 8 o'clock at night. And I'm looking around, like there's so many people in the office still working. Like other places that I've actually worked at here in Canada, you don't really see that, like people working those late hours. So obviously they want to be there. They want to, they actually want to work on stuff, which is a good sign. But
that's one of the most memorable, I think, moments for me. Also talking to their CEO at the time. Yeah, when I spoke to him, that was kind of interesting. Holy crap. Very down to earth. Like usually when you walk into like an office, especially in a really corporate environment, the CEO will have their own office. Yes. But when they took me to his desk, he was just amongst like the other employees. I was so not expecting that. Okay, and this was the first time you were there. Yeah, that was the first time when I went to go visit them. And then, after that, then I kind of met up with Manny and some of the other YouTubers. So yeah, that was quite interesting too. Running into Manny, you see him in videos, and then like you try to add up the personality. And you're like, Yes. Man, I can't see you. Like you're so different. But yeah, it was quite an experience. Let me ask something. This trip we're talking about now, this is the same one that there are several videos about. They announce it, I think, or even you and many, you shared the videos of that trip. So there were other trips where let's say there was not for public, for the audience to watch. No. The first one the first trip that I visited them, I think I did show like some images, but it was, I think I did show some of like my visit there, but the tour, like the office tour and stuff, that is something that I did on the second trip. I didn't do like multiple many trips. It was like, I think only like 2. That was the first year they invited me. Second year, I believe it was the one with all the other YouTubers and Manny. Okay. Yeah. Thank you. I'll translate. Ok, bueno, Adrian no estuvo solo una vez en Rusia, estuvo por lo menos 2 veces, no se acuerda. Y dice que fue una experiencia hermosa, que fue muy agradable, porque aparte, primero que él no había estado en Rusia antes, entonces se encontró con un lugar maravilloso y con una energía espectacular, que por ahí, viste, por las películas y ciertas como malas famas o digamos, son ciertas imágenes que uno tiene de cómo un lugar luce o es, que bueno, se encontró con algo que es como muy distinto en el buen sentido, que fue como muy, es una palabra que, déjame traducirla, como muy revelador, ¿no? Y que además, bueno, cuando él entró en las oficinas de Pixonic, se encontró con gente que él dice, yo sé que por ahí los jugadores no están al tanto de esto, pero cuando vos vas ahí te das cuenta de la pasión que tiene esta gente de trabajar y de hacer lo que le gusta, te das cuenta que realmente disfrutan de hacerlo, que hay como una alegría y una pasión adentro de las oficinas de Pixonic que claro, nosotros no nos enteramos ni sabemos de nada de eso. Pero que hay gente que realmente le gusta trabajar de lo que hace y que es un ambiente muy relajado y realmente muy amistoso, que dice que él estaba sorprendido cuando hicieron el tour por las oficinas, le mostraron todo, después lo invitaron a cenar, viste, como entre amigos. Y además dice que lo conoció al CEO, al CEO, Sí, ¿no? Community. ¿Entiendes? Claro, como el jefe, el más capo de todos. Sí. Y que se sorprendió porque dice, bueno, como me iban a presentar al CEO de la compañía de ese entonces, y yo creí que, bueno, iba a estar como frente a la autoridad, que iba a entrar a una oficina privada con alguien, viste, que era un señor muy importante, y resulta que era súper relajado y era como cualquier otro empleado de ahí, que todos se llevan bárbaro y que hay muy buena onda. Así que dice que fue una experiencia muy agradable, que además como que ahí lo conocí a Manny por primera vez y como que se hicieron medio amigos. Porque es como, nada, ¿viste? Es totalmente diferente cuando uno conoce a alguien a través de YouTube y se imagina cómo es esa persona en la vida real y en el resto de las cosas, y después es totalmente distinto. Así que buena onda con Manny y con todo el resto de los YouTubers, y que la pasó muy bien. Qué bueno, muy bueno. La verdad que debe ser una experiencia épica poder estar en ese sitio. La verdad que, bueno,
Un sueño al alcance de pocos, la verdad. Buenísimo. Me alegra muchísimo que lo haya vivido con tanta pasión. Es muy, muy bueno. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a pasar a otra preguntita. ¿Él alguna vez ha sido partícipe en algún proyecto de algún robot? ¿Le han consultado, lo han llamado, le han preguntado si le parecería bien algo? No sé, que nos cuente si ha pasado eso alguna vez. Hola, alguien se cayó. Vamos a ver, vamos a revisar el Discord. Mira que se le cayó el Discord a ver, ¿a quién? No, están aquí, están aquí. Hola. I think Brenda's having trouble with that. Brenda se quedó sin. Ahora entra. Ok, sale y entra. One moment. Ok. Se le cayó el Discord a Brenda. Ahí está, ahí volvió. ¿Nos escuchas, Brenda? Hola, Brenda. Hola. Brenda es muy importante aquí porque sin Brenda no podemos traducir prácticamente nada. Vamos a ver. Brenda, ¿me escuchas? Hola. No sé. ¿Se ha muteado? No, muteado no está. Algo le ha pasado en su micro. Hola, Brenda, hola. Hola, Brenda. You know it's bad when you have lost your translator. Sí. Ah, no, parece que se le trabó. No, espero que. No, si no, te meto a alguien que hable. Si no, no hay problema, pero. Tengo a Abdu, creo que estará por ahí. Hola. Ahora. Uy, qué sustito. El sustito del día. Ay. Oh, mira, Quentin Chong, estoy viendo al primo de Adrian. A ver si lo puedo poner para que lo vean aquí, gente. A ver. Miren, aquí está. Sorry. No problem. Quentin Dragon Chong. Wow. Is the best. Madre mía, qué bueno. Buenísimo. Bueno, Brenda, Espartano. pudiste. No, como no se te oyó, no sé qué pasó con tu audio. No, es que yo, digamos, los escuchaba a ustedes, pero ustedes a mí no. No, te fuiste. Bueno, si Bueno, le puedes no traer. pasa nada. Vale. Perfecto, seguimos. Sí. Qué sustito, dicen por ahí. Espera, Brenda déjame tenía comentarle a Brenda alguien. tenía last stand, dice. People are saying that I Buen was chiste the last africano. stand. Bueno, venga, ¿seguimos? Ok, espera, déjame ver si. Adrian, can you hear me? Yep, I can hear you. I'm sorry about that. It was my internet. No, that's fine. Ok, let's move on. Ok, decime, amigo, la próxima. Bueno, que si él había participado básicamente en algún, no sé, crear algún robot, si le han consultado alguna vez para algo del tema de elaboración de algún robot, en pocas palabras. Okay, so did you participate in any concept for developing in-game content? No, I wouldn't say like I haven't like designed robots or anything. I have given like some ideas on, Okay. like because they asked, what kind of robot do you see like the game having possibly? So I gave like ideas, but I've forgotten how what some of my ideas were. I know I recommended like one robot before, kind of like an armadillo, which is really armored, which I guess is kind of like the Falcon in some way, but not quite. So I still think it would be kind of cool to have a bot like that, but I guess it's similar to like the Fenrir too. Okay, But so yeah. they do question or make questions about the influencers' opinions about when they are developing new content. They ask for other people what they think about. Yeah, but those questions that they ask us are usually also asked in the community. So they just kind of they ask us, what kind of robot, would you like to see in the game, or what robot is like your favorite? I think it's more just design research. What do players love playing? Like, what do they actually enjoy playing? And then my guess is they probably design based on that. Okay.
Bueno, entonces dice que no, o sea, que sí le han preguntado por ahí algunas veces qué opina sobre algún diseño nuevo, algún concepto nuevo, o si se les ocurre alguna idea, tanto a él como a otros, pero que dice que no es que haya participado en algo, digamos, en concreto, y que realmente no se acuerda si alguna de las ideas que dio han terminado en el juego. O sea que no lo sabe en pocas palabras. Pero bueno, No, muy no, bueno. como que no es Pero algo bueno, que sucede. No algo es ha que le interactuado, pregunten. por lo menos, algo ha interactuado. Sí, sí, Bueno, claro. pasamos a la pregunta 11. Bueno, aquí está un poquito, la voy a plantear para que la gente la entienda. ¿Qué le gustaría que se introdujera en el juego? ¿Qué mejoraría si tuviera la oportunidad? Okay, so next question is also related to that one, the previous one. If there's anything that you'd like to see introduced in the game, and what would you improve if you had the chance? That's a loaded question. um, We there's can a lot split of it things that I would into. improve. This one idea that I had, I'm not sure if it's something that they would actually do, but it would be kind of interesting, I think. So the way that we have like VIP right now, I think adding more value to it, because we have like VIP, we have operations. I've always said, why split it up? Like, why don't you just make it part of VIP and then maybe have different levels of VIP so that players with, different incomes can at least support the game instead of kind of forcing us to, pay a certain amount. Buy operations, yes, One of the things that I discussed with him in my very first visit, I was like saying, your game is so expensive. At the time, like the robots were like, it was like $300, I think, per robot at the time. I said, that cost is like, in some countries, it's like people's rent for the month. So, they have dropped down, obviously, the cost, but I think they could definitely like improve and, push that further. But what I would like to actually see, which is kind of like an interesting concept. A lot of players have been asking about like, do they have like a merch store where you can buy like war robots, like robot figurines or like t-shirts and stuff. I think they should really, really explore that, having like a merch store, and then maybe in game you can play and you can get like maybe As points, rewards. which you could get like discounts. You could earn discounts, not completely free, but you could earn discounts for like things in the like merch store, and maybe even pushing that into the game where maybe you could earn points for a discount for like robots. So if it is like $100, maybe you get like 50% off because you've played and you've worked towards it. I think doing something like that would be kind of interesting, because if it does work, then they could drop the cost of the game and lower the prices a bit so that it becomes more affordable for players, which I think would be good for everyone, especially if it works for Pixonic. But I think that would definitely be something that I would like to see. Also, like the tournament mode. I know right now it's done through like third parties, like groups, but I think having something like that in game instead would also be something that I would like to see one day. Yes, okay. Bueno, dijo un montón de cosas súper, súper, súper interesantes. Sí, sí. Dice que de la manera en que está planteado el juego, es como que están obligando a los jugadores a comprar ciertas cosas, por ejemplo el VIP y los pases de operación, sin contar de los recursos, ¿no? Con precios fijos que ya de por sí el piso es muy alto. Dice que cuando estuvo en las oficinas, lo primero que dijo cuando vio a la gente en las oficinas fue que el juego es carísimo. En ese momento, en la época del Haechi y el Spectre, los robots costaban hasta $300, era una locura. Entonces, él como que siempre ha tratado, siempre que podía, ha tratado de plantear, ¿viste? De alguna manera que reestructuren la manera en que ellos ponen los precios a las cosas. Y que sí ha visto cómo mejoró eso en cierto sentido, porque ahora ya, ¿viste? No te compras un robot por $100. Está bien, tenés que comprar fichas de evento, pero a lo mejor te sale un robot, armas de titán, ¿me entendés? O sea, vos gastás una plata, pero en comparación con lo que era antes, obtenés más cosas por esa plata. Pero con respecto al VIP, dice que, por ejemplo,
cómo funciona el VIP, la plata que sale el tener VIP en el juego y los pases de operación, para él no está bien porque deberían estructurarlo de manera tal que, por ejemplo, hubiera distintos niveles de VIP o distintos niveles de pase, ¿entendés? Algo que vos podés comprar por menos plata, que igual te represente una ayuda en el juego, y que de esa manera gente que puede gastar menos plata, igualmente los apoye. ¿Me explico con su pensamiento? Increíble, la verdad. Me sorprendió muchísimo. Increíble, increíble. Y otra cosa que dijo es que él, si pudiera, introduciría como un mercado de merchandising del juego, que ellos, Sí, para él, es algo que tienen que hacer, ¿me entendés? De vender remeras, totalmente. figuras, muñecos de Figuras War del Robot. juego, todo. Claro, que lo pueden hacer tranquilamente, que no les cuesta nada, y que de esa manera, como tendrían ganancias importantes por ese lado, podrían bajar los costos del juego y que Por mucha más gente supuesto. pueda acceder a contenido pago. Dice que, o sea, a mí me parece súper interesante y Pero lo que muchísimo. plantea me Pero parece que es muchísimo. totalmente espectacular, que si alguien con la cabeza de así manejar el juego, este, No, y aparte que los debates sin miedo y eso me ha parecido algo espectacular, sinceramente lo digo, que gracias por decirlo así, sinceramente. sí, sí. Y otra cosa también que o sea, que mejoraría muchas cosas y que, bueno, que como que es muy largo todo, digamos, como que podría ser muy larga la respuesta, pero aparte de eso también mejoraría cosas en el juego, como modos torneos, viste, que en este momento se hacen a través Sí, a través de grupos y como, digamos, partes exentas al juego, como somos nosotros, viste, organizaciones que hacemos torneos para la comunidad. Yo creo que en este momento yo a Rawan lo tengo muteado sí, porque estaba metiendo está mucho castigado. ruido. Vale, pero Lo por eso mismo voy a lo desmutear y desmuteas lo voy a y le voy a hacer saludar, la ¿ok? pregunta 13 directamente. Ok, Voy a espera que hacer, lo voy a desmutear y lo voy a saludar. A ver qué si habla. So we are going to talk with Rawan, okay? Right. Rawan, are you there? Buddy, say Rawan, hello. Say hello for us. Come on. Can't lo hear you. perdimos. Can't hear you. Bueno, You're very, very, very low. Can you talk closer to the microphone? voy a ver si le puedo subir más el volumen. Voy a intentarlo. Eh, I can't hear you. It's like no, se lo oye muy mal, amiga. Muy mal se lo oye. Muy nos acopla todo. No, that's a little bit better. Keep trying, keep trying. Hello, hello, Rawan. Hello. hi, hi. No, amiga, no tiene buen sonido. Hello. Ahora, ok. Hello. Hello, Yes. Rawan. How are you? My mom. What's wrong with your phone? What's happening? No, it's about the phone, I guess. Here. I can't hear. What? Hello. Hello. Tiene mal Hey. sonido. Hello. Sí, sí, Hello. dile que lo oímos, pero se lo oye mal. We can hear you, but the quality of I don't the think sound. their voice is working because I'm looking at Discord. Parece que le da Yeah. aire. It's not flashing. Sí, Hello. No. Hello, hello, hello. sí, pero tenemos poco tiempo. Por eso te digo que si quieres te Se salió. planteo. Vale, te Se salió, planteo la. volvió a entrar. Vale, a ver ahora. Ah, espera, lo meto. Ahí está, ahí mételo ahí en el post. Ok. Hi, Ra. A ver, Hello. le voy a... Ah, ok. Ok, nice. Now it's better. Yeah, hello. No, Okay. Vale. I think Bueno, it's better to switch me off. Like, I have a incoming kids alert. bueno, Okay, so les voy a presentar a la gente primeramente quién es Rawan para que lo sepan. Rawan es uno de los, digamos, ¿cómo se diría? Colaboradores, no, de los creadores del grupo junto con Brenda también y otras más personas digamos, de Martian X, de que es el grupo que hace los torneos de Hangar X, ¿ok? Y bueno, Ra es una de las personas importantes de ese grupo. Bienvenido, y Ra. además es un diseñador de la puta madre, él es un excelente artista Sí, y él hace unas portadas y unos diseños increíbles que aparte son muy, muy difundidos en la comunidad habla hispana. Mucha gente conoce sí, sus dibujos,
mucha gente los comparte. Sí, totalmente, es un crack. Bueno, voy a aprovechar para entonces hacer esta pregunta, ya que está Ra con nosotros, decirle a Adrian que tenemos con nosotros a dos de los organizadores de Torneo Angareki aquí con nosotros, desde el lado de Android. Esta vez fue, que no sé si lo sabe, que fue la primera vez que incluyeron a iOS en los torneos. No sé si él sigue las novedades sobre ese tipo de competiciones. Okay, so this question, it's for Adrian, but Rawan is invited to participate. It's about tournaments, which you just mentioned. The ESPARTANO was saying that we have today two of the organizers of those Hangar X competitions on the Android side, who are me and Rawan. And the question is, well, if you follow the news about this kind of competitions, if they are interesting to you, if you follow them. This time it was the first time we included iOS into our tournament. We are Android organizers, and we included iOS. And I believe that you're going to make another tournament as well in that way. What would you like to say about all this? So I did hear about the Islander Cup or Martian X. I think it's the same thing, right? I was following it very briefly. I don't get into like the details just because things are really busy, on my end. When things are so busy, you just like everything's getting thrown at you. But I definitely heard about that tournament. I'm hoping that it actually went well. I think I saw a couple of screenshots, Yes, out there. it's finished. And yeah, I am busy organizing a tournament right now. So we have a couple of organizers from like the previous, when I did the Adrian Cup. So I'm busy kind of working on that. But yeah, it's going to be coming up. There's going to be more info on that actually this weekend. So I'm busy working on that. Okay, so would you say that Pixonic need to make a bigger structure for supporting this kind of competitions and tournaments? Well, there is one thing that, that I think they can definitely kind of work on, because they seem to be wanting to push like tournaments and just turning it into a whole like esports thing. But I think having the ability to like customize, I think Hangar X more than what we have now, I think could help a lot. But I'm not sure how, like whether they have the tools for that, whether it's possible in game. I think that would be kind of interesting. But we're definitely seeing more tournaments now, which is a good thing. It shows that there's interest in tournaments. But I think if they want tournaments to take off, the whole esports thing, then they need to support it more on their end. Of course, yeah. Bueno, acerca de esta pregunta, lo que dijo es que sí, que escuchó las noticias y que sabía que se estaba jugando la Islander Cup. Y acerca de Martian X, o sea que hemos logrado un poco el objetivo de más o menos difundir todo lo que es la organización de los torneos. Y bueno, él ahora va a estar haciendo un torneo él también, y opina que esto es muy bueno para la comunidad porque definitivamente estamos viendo más torneos y más competencias, que es lo que importa, ¿no? Y que sí le gustaría ver que Pixonic apoye un poco más, digamos, estas modalidades, y que no está muy seguro de qué manera planean seguir haciéndolo, porque si no fuera por nosotros, digamos, como que desde su lado no es que surge porque hay gente que está interesada en hacerla, y nosotros hemos montado toda una estructura para que esto suceda. Así que bueno, nada, ese es su punto de vista acerca de los torneos, y bueno, él va a estar haciendo su torneo, así que sépanlo. No sé qué van a calculo por la cantidad de seguidores que tiene, que van a ser también Android y iOS, ambas plataformas. Bueno, un poco respondió también la 14, que sería que piensa de las competiciones, de los torneos, y si ha participado en alguno. O sea que bueno. Sí. Bueno, vamos a pasar entonces a la pregunta número 15. ¿Él cree que War Robot, o sea, debería ser un juego eSport de competición? Aparte... Sí, él ya lo mencionó recién, algo de que
ellos por ahí se imaginan como en un futuro, viste, como que sea un juego de eSports, pero que no sabe exactamente cómo lo van a lograr y no cree que estén como con esas prioridades puestas en ese momento. Yo creo que nos podríamos saltear la pregunta y pasar a Sí, la siguiente, sí, ¿no? mejor. Bueno, Ok. esta es una pregunta bastante interesante porque bajo la vista de un piloto experimentado como es Adrian, la verdad que me llamaría mucho la atención. Y sería, si te pidieran que crearas un nuevo modo para War Robot, ¿cuál sería? Okay, so this question is, if you were asked to create a new mode for war robots, what or how would it be? Well, there's two modes that I've thought of. There was one mode before which I thought about, like, how would something like capture the flag kind of be, King of the Hill. with this game. I've thought about that. Yeah. Recently, there was another battle mode that I was thinking of. But what if there was a battle mode where, players had to run 5 different robots? Because this game has always been about action. They always want to push things like variety, into the gameplay, but we don't really see that at the highest level of play. So I think having like a mode where you could only run like one of each robot could actually be quite exciting. I think both gameplay wise, but also to, do commentary on it, to just, show that kind of gameplay. I think could be very, very interesting for the game. But Yeah. not sure if Pixonic will do that. I hope they do one day, because I think it could actually be a big hit. Skirmish mode kind of works like that, but it's not the same because it's not for competition. It's more like for having fun. But in Farming age. skirmish mode, Yeah, you only skirmish have is yeah. one robot. Yeah, because like if you look at like Domination, Beacon Rush, even TDM, players just loading up their hangars with like shells or like hawks. I mean, at some Always, like you can have strategy in the game, but at some point you start to lose that. The more you just keep stacking your hangars. So I think they having a mode where you have like 5 different robots, I think could revive the game in many ways. Strategy wise for one, but also like I said, like just showing that variety pushes players to think outside of the box. Not just getting one bot to kind of rule them all, kind of thing. I think it would be kind of interesting to have a battle mode like that. Yeah, totally. Okay. So, lo que estaba diciendo Adrian es que él estaba pensando, o sea, él se imagina dos modos distintos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bien. Uno que es, bueno, como esto que mencionábamos al principio, ¿no? Esto de algo así como capturar la bandera, ¿no? Como este tipo de juegos de estrategia, de avanzar sobre el territorio, arrinconar al enemigo y capturar su bandera. Y otro modo que le gustaría ver es un modo en el que sí o sí tenga 5 robots distintos para jugar, porque dice que podría enriquecer muchísimo el juego y de manera también de pensarlo estratégicamente cuando vos estás obligado a jugar distintos robots en tu hangar y no repetirlos, porque, o sea, como es un juego que supuestamente siempre están agregando nuevos robots en nombre de la variedad, pero al final lo que la gente termina haciendo es jugar siempre el mismo, por 2, por 3, por 4, por 5, como en la época del Hawk y ahora en la época del Shell. Entonces le gustaría ver un modo donde sí o sí tengas que jugar 5 robots diferentes. Sí, estaría muy bien. Estaría muy bueno. Bueno, quiero acelerar un poquito porque ya el tiempo se nos echa encima. Sí, sí, no. Voy a omitir un poco la 17 porque quiero pasar a esta que creo que es una pregunta importante. Hemos visto Ok. muchos jugadores antiguos abandonar el juego. ¿Crees que War Robot debería centrarse en recuperarlos o crees que es parte de la evolución del juego? Okay, so next question, we are jumping to number 18. It says that we have seen many old players leave in the game, and if you think that War Robots should focus on get them back, or do you think that it is part of the evolution of the game? So okay, I'm gonna actually combine
like my answer for this with some of the other part, the other question, which I kind of missed. I didn't talk about, but I think when it comes to this game, over time players change. Generally, whether it be this game or other games, players. For me, I don't think they will necessarily stick around for like 3 years. When you play a game for a while, you become accustomed to it, and then I think over time the boredom kind of sets in. I think that's why also Pixonic keeps releasing content just to keep that interest in the game. So I think part of it is, I think it's tied to the evolution of the game. I think trying to bring players back may not necessarily work. I think even if they kind of reverted things, because I think even then things will become stale and something else will need to be introduced into the game in order to keep the interest. Now, when it comes to just people in general, not just necessarily players, some embrace change, others will obviously rebel against it. But I do think something that Pixonic does need to like focus on, and I think this is really important, focusing more on like the experience part of the game, because if you have things like lagging, crashing, all of this is tied to experience, and all of that experience is tied to the company's brand, which will affect them later on down the road, whether it be this game or other games they're working on, because now you've developed this really negative and bad sort of experience that players are going to tie with the game or the company. So I think like moving forward, I think it's really important that Pixonic focuses on that experience part to improve that. And then getting back to the other question, which I kind of missed as well, things that I think they really do need to like fix and focus, on at this point, of the game. I think stability of the game is like one. Things like lag and crashes, because again, it all gets tied, to the whole experience part of the game. I think they really do need to, obviously fix it ASAP too. When it comes to things like matchmaking as well, we're seeing issues like that in the game right now, which I know some are saying, maybe they should create another league above Champion League. But, honestly, like if it doesn't work on like iOS, or it didn't work prior to the merge, I don't think it's going to work. I think it needs to be totally redone. And I think they need to take what was working with the old tier system and what's currently working with the league system now, and then like kind of combining it, and then like working towards the full platform merge, and then, addressing things like economy. And then I know players are talking about like maps. But I think like, if I had to gauge based on what's happening in the game right now, I would say stability of the game for one, and matchmaking should be like the top priority right now that they need to focus on. If they want players both to come back to the game, but also for new players to, actually pick up the game and want to play it. Yes. Okay. Uf, bueno. Yeah, Un montón hablo. You might add a couple of things. No, man. It's okay, no problem. So, lo que decía Adrian es que él sí cree en la evolución del juego y que él comprende de alguna manera que como compañía y como negocio ellos estén mirando hacia el futuro, ¿no? Constantemente, pensando siempre hacia adelante, porque eso es lo que hace crecer los negocios. Acerca de la gente que abandona, él opina que eso está más bien relacionado, o sea, como que podríamos decir que a grandes rasgos hay dos tipos de gente que abandonan. Aquellos que se cansan, porque simplemente uno se cansa de jugar el juego, ¿viste? No todo el mundo va a estar jugando por siempre a una misma cosa, eso es totalmente entendible. Por alguna otra razón puede que su vida pase algo y dejen de jugar el juego, y por eso dejan. Pero también hay mucha gente que se juega por la misma frustración que da las cosas que no están funcionando en el juego, y que él quería como relacionar esta pregunta con la anterior, de que en qué cosas mejoraría si pudiera, y tiene mucho que ver con la experiencia de juego. Cuando vos todavía no podés solucionar el lag y el crash, o sea, y los constantes bugs de la aplicación, y que no corra bien, y que te dé lag, y que se te salga, y todo eso que sucede a diario,
eso mancha, de alguna manera, en concreto, obviamente, mancha la experiencia de juego. Entonces, hay mucha gente que termina abandonando por frustración y él cree que es una de las prioridades más importantes que si él pudiera solucionar es la experiencia en la jugabilidad. Cuando vos no podés tener una buena experiencia Sí, es inevitable que que la gente abandone, deje el juego y que además, digamos, arruine la experiencia de juego para aquellos que entran. Y ahí es cuando menciono el matchmaking, que es un gran problema el matchmaking y por supuesto que también es algo que solucionaría porque de la forma en que está ahora no funciona. Y él lo que haría es combinar de alguna forma posible el viejo sistema, que más o menos te agrupaba según el nivel de hangar, combinar el viejo sistema con el nuevo, con lo que funciona de las ligas ahora, para hacer un matchmaking que sí realmente funcione, donde la gente pueda jugar a su mismo nivel y tener una buena experiencia de juego. Diré que no es una pregunta, pero es una afirmación que gracias por comprender también, porque claro, él juega con una cuenta poderosa, posiblemente sería de las personas que menos lo sufre, pero vemos que él está al corriente de esta situación que afecta a muchísima gente y es de agradecer, sinceramente. Bueno, mis Amigo, yo quiero amigos, hacer sí, dime, quiero hacer una pregunta que nos salteamos, que está en el medio, dime. que era acerca de cómo él ve el juego, qué es un buen jugador a sus ojos. Ah, vale, vale. Déjame ver, ¿te acordás? Nos la Sí, sí, salteamos sí. y acá. ¿Cuáles son tus modos favoritos? ¿Alguna habilidad en particular que te guste de los grandes jugadores? ¿Y qué es un gran jugador en tus ojos, en tu mirada? Vale, pues ¿Querés que ya la hagamos esa hiciste tú, pregunta? hazla de una. Ya la Okay, hiciste tú. so, La salté por el tiempo, básicamente, pero. okay, so we have little time, but I really want to ask this question because I think it shows it gives a general impression about how you see the game. The question is if let me ask, let me search it for it. I miss it all the time. Okay. Any particular skill you value the most in great players, and what is a great player in your eyes, and if there is any particular skilled player you've met, seen, or admire or learned from. Um, could you just repeat that? So, Yes, I basically want to know what is a great player in your eyes. What do you value the most in a skilled player? What is a skilled player for you? for me, I would say the deadliest players in the game, like the most skillful ones, are the ones that have diverse hangers for one. Because it shows that they don't really need to like overload on a certain bot in order to win games. They tend to be very patient, have very good battlefield awareness, and they're extremely good brawlers. I don't have any specific players in mind in terms of ones that really do stand out, but the ones that I do come across that are very strong, they usually have a combination of those traits that I've just mentioned, if not all of them. But yeah, that's those are the ones that I usually watch out for because when you see them with those diverse hangers, every time you encounter them on the battlefield, you don't really know what they're running in their hanger. So it makes them very unpredictable. For someone who runs like the same bot over and over again, over time it becomes very predictable, and you start to learn ways to counter it. So that's why I say the ones that I find are the most skillful, the deadliest on the battlefield are the ones with those diverse hangers, and they have those certain characteristics I mentioned. Okay. Bueno, para Adrian, los jugadores más letales y de temer en el campo de batalla son aquellos que son, o sea, que son muy pacientes, que juegan pacientemente, que tienen diversidad en su hangar, o sea, que no repiten el robot. ¿Pero por qué? Porque cuando vos ves a ciertos jugadores que tienen el mismo robot en el hangar una y otra vez, vos ya sabés lo que va a sacar, ¿me entendés? Entonces se vuelven predecibles. Dice que él le teme más a las personas que sabe que tienen variedad de robots diferentes, porque no sabe realmente con qué van a salir después.
y que lo que más valora como jugador es o sea, la paciencia, tener una excelente, le dice como, a ver, la traducción sería como una excelente mirada del campo de batalla. Digamos, Una esta gente estrategia. que puede leer el campo de batalla, que es consciente de todo lo que está pasando alrededor. Y eso combinado con ser un... O sea, en inglés se dice brawler, que es como sería lo que nosotros decimos rusher, ¿no? Sí. Entonces, cuando se dan estas tres características combinadas, digamos, es lo que él considera un gran jugador y alguien letal en el campo de batalla. Ok, bueno, vamos a la Buena siguiente observación. pregunta y vamos. Vale. Sí, bueno, pensamientos generales sobre el estado actual del juego. No creo que sea necesario porque creo que ya ha dado un punto de vista, pero sí me gustaría si hay algo que él quiera añadir sobre todo lo que hemos hablado. Y ya vamos cerrando. Me gustaría hacerle por lo menos dos o tres preguntas porque van a ser las que van a sortear los shell de las otras pequeñitas. Rápidas, o sea, no tardamos nada. Ok, espera que le comunico esto. So, as we are running out of time, he wants to know if you prefer go ahead with a very few quick Q&A thing, because these questions and answers will be useful for us to make the giveaway. So we can proceed to that part very quickly, or you can, let's say, add something up that you still haven't said or you'd like to share with us. Okay, you can choose. Okay. Okay. I think we've pretty much covered everything. I don't know if you want to say anything else about the general current state of the game or anything at all that you would like to add. Well, I know you had one question, the thoughts on state of the game, which I think is kind of important because, a lot of players ask me, what do I think about the game right now and about like remastered and stuff like that. I think some of the moves that Pixonic has made recently, like, the moving to remastered, getting their own servers, which I don't think they've done yet, but they will be doing at some point. I think those moves are good. I think players may not see it necessarily now, but I think for the longevity of the game, I think it's important because if you had to play like a game with the same computer and the same internet connection, for example, and that game becomes more complex, or they release like an updated version of that game, at some point certain things are going to start failing, or it's not going to be performing as well. So I think upgrading like the game engine or like their servers, I think is really important. Stability and matchmaking, I think, really does need to be focused on at this point, because like I said, the experience that the game brings to players, if there's a lot of crashing, a lot of lag, players are not going to want to spend on the game. So I think Pixonic has to remember that. But yeah, I think, although we have made really good strides in terms of the economy, if you compare it to a couple of years ago where, we had like $300 robots to, what we have now where it's less. We have things like operations to help players. I think those are good moves in the right direction, but I think they need to push it. They need to push that more. But we're seeing some progress. Things like moves to address things like cheating, like the report system, things like that, I think are the right moves. But I think, unfortunately, all of these things take time. And, I hope that, the changes they've made helps the game out in the long term for their sake. Yeah, players get really impatient, and it's difficult to make people understand that things won't change over the night. But I think I totally agree with that, and I will communicate it for the Spanish audience, okay? Yep. Bueno, lo que dice Adrian acerca del juego en líneas generales es que él cree que
que están, o sea, que han hecho varias cosas. O sea, tengamos en cuenta que el juego es del 2014, así que ha visto el juego desde que nació prácticamente. Sí. Entonces ha visto de todo. Él cree que han tomado varias decisiones en la dirección correcta. Por ejemplo, ya no podés, o sea, si vos te querés comprar el último robot, compras fichas que no te sale $300, ¿entendés? Como salía antes, que un Spectre te salía $300, un Inquisitor o lo que sea. Entonces, por ejemplo, ahora está el pase de batalla, que si bien en algunos lugares es caro, hay mucha gente que sí lo puede comprar y son pequeñas cosas a las que el juego te da acceso por mucha menos plata a comparación de lo que era antes. O sea que en algún punto, en algún sentido, eso ha mejorado, pero que le falta muchísimo por mejorar, y sobre todo lo que es la estabilidad del juego y el matchmaking, que es o sea, que siempre, digamos, es como lo que primero que arreglaría él haciendo foco es eso, es la estabilidad del juego y el matchmaking. Y después dice que, bueno, lo que es la fusión de las plataformas y la renovación del motor de juego, el remaster, y ahora que están desarrollando para tener sus propios servidores, como que todo eso en líneas generales apunta a una mejora y un progreso del juego que por ahí es difícil de ver, pero que él cree que se están haciendo las cosas bien, aunque están dejando de lado cosas que para él son prioritarias, por ejemplo, el matchmaking y la estabilidad del juego. Bueno, y ya para acabar, dile que esto solo hay que responderlo con una palabra, ¿vale? Va a ser rápido. O sea, el sistema es, yo leo, tú traduces, él responde, tú traduces, yo leo, ¿vale? Va a ser así. ¿Se lo puedes explicar si quieres? Sí, pero no hagamos todas de estas, ¿ok? No, voy a hacer un par de ellas. Chicos, estén muy atentos a estas respuestas porque van a ser las que les puedan hacer ganar un shell, ¿ok? Estén muy atentos porque al final del directo sortearemos 5 shell y estén muy atentos a estas respuestas, ¿ok? Okay. So now we are going to do, if you allow so, we are going to do very quickly short Q&A. So you just give one answer for each question, and we move forward to the next one during 2 or 3 minutes. Okay. Okay. Okay, dale, vamos. Ok, comenzamos. ¿Estamos preparados? Bueno, esto es un juego de preguntas rápidas que comienza. ¿Skin favorita? Favorite skin. The explosive paint job for the shell because I'm trying to get it. La pintura explosiva para el shell, porque es la que está tratando de conseguir ahora. Next one. Mapa favorito. Favorite map. Moon. Luna. ¿Camper o rusher? Camper or brawler? Definitely brawler. I know this one. Definitivamente rusher. Total. Un país por conocer. A country I'd like to meet. Australia. Vale, nos quedan Australia. dos. Mayor virtud. Oh, that's the one that we have issues with translation. It would be your biggest virtue. Honesty, I would say. Bueno, y la última, un sueño por cumplir. A dream to fulfill. Reach 1 million subs, which I know is far-fetched right now, but Yeah, Yo también. I like the way you think. Okay. Listo. Estamos, amigos, ya. Tradúcelo a la gente que, bueno, que es el millonario, imagino, haciendo tráfico. No, quiere lograr 1 millón de seguidores en YouTube. Ah, me entendí lo del tráfico, entendí yo, digo, no, ya. 1 millón, pues vamos a apoyarlo desde ya, chicos. Entendí Adrian, la mayor virtud. La mayor virtud es ser honesto, ¿no? Honesto, sí, lo entendí esa. Bueno, chicos, ahora sí, quiero agradecer a Adrian. Nos ha brindado la oportunidad de conocerlos un poquito más. Es un honor para mí poder tenerlo en nuestro canal. Chicos, si tienen, recuerden que para ganar el Shell, tienen que estar suscrito al canal de Adrian, al canal de Martian X, al canal de Espartano. ¿Vale, papus? Y bueno, Adrian, muchísimas gracias. Okay, Adrian, thank you very much for being here. It's been an honor, and I really had a good time. So I hope you had a good time as well. Definitely, and thanks for inviting me, and thanks to ESPARTANO as well, and you for translating. Okay. I am a lousy translator. I know, but it's the first time for me.
Okay, Adrian. Keep in touch, okay? Thank you. Definitely. Yep. Bye bye. Thank you. Thank Thank you, you. Bye. thank you so Bye, much. guys. Bye, bye. Bye. Bueno, Bandera, hemos tenido aquí al Bueno, grandísimo Adrian aquí. Es una locura. Escúchame, Dime. intentamos hablar con Rawan ahora, que yo lo tengo Sí, muteado, sí, sí, sí. pobrecito. No, yo también. Una cosita, chicos. Vamos a hacer ahora el sorteo antes de nada. Bueno, vamos primeramente a hablar con Rawan, después hacemos el sorteo. Así se aguantan un poquito más. Estén preparados porque va a caer una de esas preguntas y la tienen que responder muy rápido, papus, ¿eh? Venga, amiga, ¿dónde está Ra? No sé, Rawan, Hi, Ra. friend, can you hear us? We can hear you, but very, very badly. I don't know if I will be able to talk to you. Hello. Hello. Is it audible? No, pero se oye muy mal. Why we hear you so badly? Must be my cold. Okay. So anything you want to say? I want to talk for the Spanish community because many people know you. Many people were, of course, expecting for Adrian Chong, but many people also know you and know your art and your drawing. And if anything you would like to say to them, I will translate. I don't know if that's possible right now. Maybe. Okay. And yes, I have to get ready for the. Okay. Well, I mean, we can set up a different live. not sure what the last thing. Puedes traducir Ya. porque estamos esperando aquí todos a ver qué están hablando. No, yo le estoy diciendo que si habría algo que le gustaría decir a la comunidad hispana, porque muchas personas obviamente estaban esperando por el directo de Adrian y para ver qué Adrian tenía que decir, pero es que Rawan también es muy conocido y muy famoso, entonces para ver si Claro. quería decir algo, pero es que no le puedo entender. Es que se corta muchísimo, ese es el problema. Bueno, lo que podemos hacer es preparar un podcast con él también, si le parece bien. Cuando tenga arreglado lo del micrófono, sería muy bueno que también no, Ok. porque él es una persona muy allegada también a Pixonic. Y Sí, bueno, bueno. aparte un gran apoyo para el canal. Bueno, le voy a decir. Vale. Okay, friend. Rawan. Okay. I'm here, bro. Look, we are going to make the giveaway right now. Espartano was saying that maybe we could prepare a podcast for the three of us, you, me, and Espartano, in tomorrow or another day when you have fixed your microphone because we can't hear you, okay? No problem? Okay. Ok. Sí. Sorry, Rawan. Bueno, Sorry. gente, amigos, ¿están preparados para el sorteo de 5 Shell? Así que bueno, la pregunta va a ser la siguiente. Los 5 primeros que respondan a esta pregunta se van a llevar un Shell. Así no hay sorteo, no hay nada. Aquí simplemente va a ser velocidad escribiendo y punto. Amiga, te lo voy a mandar escrito y yo creo que lo vas a decir tú. Te lo voy a ¿Qué cosa? Te voy a mandar. Para que le mando un mensajito a Adrián y le agradezco. Vale. Te lo voy escribiendo yo de mientras para que lo digas tú. ¿Cuál es la pregunta que vamos a hacer? Vale, Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿5 preguntas distintas? No, un ganador por respuesta. solo una, y a los 5 primeros en responder se llevan los 5 Shell. ¿Vale? ¿Vale? Uy, Va a estar durísimo. muy picado eso. Ahí te lo mando, ¿eh? Bien. A ver. Vale. La tienes ahí en tu WhatsApp. Así que, bueno, cuando voy a estar muy atento, les voy a dar me encorazona a los ganadores cuando Brenda haga la pregunta. Se va a volver, igualmente, van a ser los primeros que lo pongan. El corazón va a ser, digamos, indicador de que ganó. Sí, bueno, no, yo se lo voy a dar yo, que es el que, bueno, igualmente voy a verlo porque los 5 primeros que lo escriban
van a ser los ganadores, ¿ok? ¿Están preparados, chicos? Lo único que les pido es que solo escriban la palabra, ¿vale? Si escriben cualquier otra cosa que no tiene nada que ver, no van a ganar. Solamente tienen que escribir la palabra correcta, perdón, de lo que le preguntamos a Adrian Chong, ¿ok? Vale, amiga, ¿estás preparada? Estoy preparada, pero lo voy a hacer lento para suspenso, para mayor suspenso. Te van a Ok. reputear. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Para qué pongo voz de locución? Vale, me sirve. En el último tramo de la entrevista con el señor Adrian Chong, le hicimos una pregunta muy, muy profunda, muy de su intimidad. Y la pregunta es, ¿cuál es la mayor virtud de Adrian Chong según el mismo Adrian Chong? Vamos, respuestas. ¿Preparados, papus? A ver si puedo verlo rápido. Uy. Escribió alguien que... Uy. ¡Oh! Amiga, se volvió loca el chat. Ahora voy a tener que ver cuál fue el primero. Se volvió loca. Se volvió loca. No tiene sentido, no tiene sentido. Bueno, igualmente se volvió loco el chat. Vamos a ver, ya tengo ganadores ya. Vamos a ver. Bueno, vamos a dar un me encorazona por aquí. A ver. ¡Pum! El primer ganador es Cristian Pérez. El segundo ganador ¡Vamos, Cristian! es Donald Alberto. El tercer ganador es Edison Rolando Espinosa Blas. El cuarto ganador es Adrián Segura. Y el quinto... ¡Uy! Michael, te equivocaste. Puso sinceridad y se lo lleva a Spectre por poner honestidad. De locos. Bueno, bandera, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Gracias de corazón a todos por estar. Ha sido un día muy épico, muchísimas cosas han pasado hoy. Gracias, Brenda, de todo corazón por lo que has hecho. Gracias a los admin que tenemos también. Gracias a Rap, que lo siento muchísimo por no poder estar. Y especialmente gracias a Pixoni, que nos ha ayudado, y a Adrian por estar con nosotros. Amiga, ¿algo que añadir? Bueno, esténse atentos porque puede ser, no sabemos cómo y no sabemos si va a suceder, pero estén atentos a las noticias porque tal vez nos den 5 Shell más. Yo esto lo estoy anunciando ahora en público porque veo que el stream ha ido muy bien, porque obviamente es la primera vez que Adrian Chong, señoras y señores, habló directamente para la comunidad de habla hispana. Hito histórico. Así que, como esto ha sido un gran éxito, puede que tengamos 5 Shell más. Esténse atentos a las noticias. No se olviden de seguir todos los canales que están fijados en los comentarios. Muy épico. Y bueno, espero que la hayan pasado bien. Espero que la hayan pasado bien. Yo me la pasé bárbaro. Pues amigos, gracias a todos de todo corazón. Los quiero. Y vamos siempre para adelante. Tenemos que ser más unidos la comunidad de habla hispana, señores. Es un momento de ser unidos para crecer juntos, ¿vale? Los quiero, gente. Vamos a hacer un host rápido. Y bueno, después yo me voy a poner a jugar después en directo, pero voy a hacer un host rápido. No sé si Brenda va a querer jugar después, pero yo necesito, ¿cómo se suele decir? Soltar todo este estrés que tengo ahora. Porque... Qué nervios, ¿no? No, sí. Estoy hablando en inglés, papu. No, por pero favor, tú eres una ni sé genia, cómo. Amiga, yo me caigo a pedazos, o sea, yo no hablo ni español ya, o sea, no tiene sentido. Pues nada, amigo, vamos a finalizar, vamos a hacer una compartición, un host, a alguien que... Bueno, está Polonia, vamos a mandarle toda la bandera por ahí, vamos a mandar a Polonia toda la bandera y digan que vienen de parte del Espartano, gente, y puede haber más ganadores, así que chicos, estén atentos, no se den por vencidos, hay muchísima gente que ha reaccionado, así que los tendré en cuenta. Saludos, crack, nos vemos. Bueno, ahora estoy haciendo el host, seguramente nos siguen oyendo, pero bueno. Okay. Ahora sí soy el host, creo, si no me equivoco. Se va a quedar loco a Polonia cuando vea a toda la gente que fue. Wow. Es que Polonia. Es un chico que hace stream. Muy bien. Muy épico, amiga. Muy épico. Wow. Espectacular.